Normalmente pensamos que la gente escribe los poemas para alguien, en este caso es así. Para mí, el escribir es fijarte un poco en los detalles, es apreciar cosas que la gente pasa desapercibida. En el sabor salado de un beso entre las olas, la suave sonrisa que acompaña cada te quiero. Creo que un poco es seguir tu intuición, que al final son cosas pasajeras, que no es la realidad, no una verdad absoluta. Hace un año mismo, mi sueño más grande del mundo sería verme un libro publicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas en el cual tenemos de invitada a Victoria Vargas. Estoy muy contenta porque nos conocemos de Bachillerato de Artes Escénicas, hemos estudiado juntas y bueno, he visto un poco de parte del proceso de su libro. Y en el episodio de hoy pues nos va a contar un poco del proceso de la escritura y de toda la parte artística que conlleva. Así que nada, encantada y que muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a ti. Soy Victoria Vargas, tengo 18 años y he publicado mi poemario Lo que no se calla a medianoche. Ha sido una autopublicación en Amazon. Para conocer un poco más a Victoria vamos a empezar conociendo un poco desde cuándo ha empezado a escribir, toda su historia con la escritura y relacionada con el arte. Yo realmente he escrito desde muy pequeño porque siempre he leído muchísimo y tal y tengo mucha imaginación y siempre he estado desde niña imaginando mi historia y tal. Era un poco como mi forma de juego. Y bueno, luego ya cuando fui creciendo un poco más, en torno a los 12 años, 11 o así, empecé a escribir unas tonterías así porque me hacía ilusión. Llegando a secundaria y tal, empecé a escribir mucho más. Y al principio fueron muchísimos relatos. En segundo de secundaria me dio por escribir muchísimos relatos también relacionados con el instituto y tal que nos pedían. Y ahí ya como que descubrí muchísimo más todo el tema de la escritura y me encantó. Empecé a escribir a partir de un relato, cosas en la libreta del colegio, de por detrás y tal. Y recuerdo que a lo mejor había algún compañero que me lo cogía la libreta, a lo mejor lo había leído y me dijo qué guay, no sé qué, me ha encantado. Entonces como que ya me daba como a mí la ilusión de seguir haciendo cosas. Llegó en tercero de la ESO, que me pilló la cuarentena y pues estando aburrida un poco así en mi casa, salió ya la novela de lo que era en un principio un relato corto y me puse a tope con eso. Y ya luego, mucho más tarde, realmente en segundo de bachiller, por comienzo y tal, empecé a escribir poesía, así que me sorprende mucho haber publicado justamente este libro, primero que la novela, que sigo llevándola desde hace pues ya 4 años, pero bueno, aquí estamos. Como vemos, lleva una historia detrás de muchísimo tiempo sí. En la escritura y quería preguntarte en concreto, exacto, con este libro que has sacado, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de empezarlo a escribir y publicarlo en Amazon? Pues como he dicho, la poesía comenzó hace relativamente poco. Básicamente en bachillerato es verdad que empecé a escribir un journaling y tal, y lo tengo aquí de hecho, y aquí empecé a escribir algunos de mis primeros poemas. Que tengo de hecho algunos aquí incluso a lápiz, modo boceto y tal, y que muchos de estos están, se han suelto y todas las páginas, muchos de estos están ahora mismo publicados en el libro y no sé realmente por qué fue, pero me empezó a venir como la necesidad un poco de expresar sentimientos que tenía. Incluso alguno que sí que fue al terminar primero de bachillerato, pues me vino, lo escribí tal, lo dejé ahí, pero luego al principio, al comenzar ya el último curso de bachiller, tenía como la necesidad todo el rato de que me venían inspiraciones y tal, y todo el rato pues como que iba escribiendo al principio la libreta, y luego ya cuando me di cuenta de que iba como mucho más en serio y de que estaba todo el día escribiendo, pues ya empecé como en las notas del móvil y a pasarlas todo y empezar a archivar básicamente como toda la producción que tenía. Yo fui pensando, oye, estaría bien hacer algo con todos estos poemas que al final tengo aquí en el móvil. Estaría bien, no sé, darle un poco a conocer. Y a la gente pareció gustarle bastante algunas cosas que yo iba subiendo a mi cuenta, así que me creé otra de poesía dedicada solamente al final a la parte más creativa y artística. Y pues tuvo una buena acogida, así que me animé. A final del segundo trimestre o así, decidí ya como comenzar a recopilarlo más en formato de libro, porque ya veía que tenía así más cositas y tal, y dije, oye, voy a publicarlas. Y bueno, me hizo mucha ilusión, pero es verdad que el proyecto se quedó un poco paradito en el sentido de que yo no fui como rápido a hacer todas las cosas que tenía que hacer para publicarlo. Pero luego en verano, básicamente, hubo una serie de cosas y tal que me hicieron ver que yo necesitaba ya ver algo realmente, algún resultado de todo lo que yo estaba haciendo ya, como para animarme y continuar con el resto de proyectos que tenía en mente en ese momento. Así que dije, oye, pues este es el momento. Y pues tenía ya lo que venía siendo el borrador, el manuscrito,
y me informé un poco de cómo tenía que hacerlo para publicar en Amazon, porque al final era como un poco el método más fácil y yo lo que quería ver era ya como algún resultado que me motivase a continuar. Y pues contacté con una amiga mía, me hizo la portada con un poco el dibujo que yo le pedí, tal, que creía que transmitía así el libro, porque yo siempre al final suelo hablar muchísimo metáfora de la naturaleza y tal, y el azul porque es el momento más bonito que me parece a mí del cielo cuando se está anocheciendo, porque no es totalmente oscuro en ese momento. Así que bueno, cuando ya tuve básicamente todo, pues un proceso más o menos sencillito, ya lo comencé en septiembre, de subirlo y tal, y ya estuvo listo en cuanto que me vino la primera prueba, vi que todo estaba bien y tal. Lo que fue ya el lanzamiento oficial de publicarlo en Instagram y darlo a conocer fue ya por octubre o a finales de septiembre, pero finales. Ahora una pregunta que probablemente pueda pensar mucha gente cuando lea el libro. Normalmente pensamos que la gente escribe los poemas para alguien, ¿no? Que tiene una finalidad, como escribo este poema porque estoy pensando en esta persona. ¿En este caso es así o...? Sí, bueno, es así en algunos momentos y tal, pero no del todo, porque me es bastante más fácil escribir todo esto cuando son poemas de amor y tal, porque es verdad que también tengo muchos otros poemas que no tocan realmente el tema del amor, que son más como crisis existenciales, por así decirlo, o poemas bonitos de la vida y tal. Pero es verdad que cuando me inspiro en el amor, muchísimas veces no lo hago pensando en una persona en concreto, sino que me imagino más bien como si fuesen personajes o es más rollo ficción, por así decirlo, en mi mente. Sí que hay algunos dirigidos a personas reales y que hay veces que sé que me viene que tengo que escribir algo por esta persona X. Pero en general no suele ser así. Y también cuando escribo por alguien suele ser ya como cuando ha pasado esa emoción. Suelo escribirlo más en pasado, por así decirlo. Porque no sé por qué me es más fácil acercarme a toda esa situación cuando ya he tomado un poco de distancia. Aunque en algún par de casos sí que no ha sido así. Y también es verdad que al principio me era mucho más difícil escribir realmente lo que yo sentía. Y eran mucho más palabras que me parecían bonitas y tal. Y al final yo acababa haciendo un poema. Pero no realmente yo identificándome con él, pero es verdad que últimamente sí que he aprendido muchísimo más a escribir sobre lo que siento y no asustarme básicamente de decir, oye, estoy así. Y ser como un poco más sincera con lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Después de contarnos que no siempre los poemas se escriben para gente concreta, nos va a contar un poco de qué es lo que piensa que es más bonito de escribir y lo que le transmite y lo que hace que continúe con ello. Yo voy a intentar explicarlo con un poema que he escrito que no está de momento en el libro. Básicamente para mí el escribir es fijarte un poco en los detalles, es apreciar cosas que la gente pasa desapercibida. Así que bueno, voy a leerlo. La poesía que hay en lo sutil, lo que se encuentra a la vista de todos, pero nadie ve. En esas últimas notas de una canción, en el sabor salado de un beso entre las olas, la suave sonrisa que acompaña cada te quiero. Y vivimos en esos detalles, y nos definimos, porque gesto percibimos más que otro, porque instante recordamos cuando todo es silencio y nuestros recuerdos gritan, y amordazan, y amenazan la paz que ofrece la hora. Y así perdemos la insignificancia de la vida, pero la poesía es para quien ve, pero sobre todo admira. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y este por qué no está en el libro? Porque lo he escrito más tarde. Ah, vale, vale. Sí, sí, en vale. posibles futuros proyectos sí que puede estar, pero de momento no. Claro, vale, tiene sentido. Sí. Bueno, me gustaría que contaras algo o una frase o lo que te transmite a ti, que cuando una persona ama un proyecto, cómo continuar con eso, cómo seguir adelante, cómo seguir haciendo lo que más te gusta. Sí. Pues yo creo que en general cuando uno tiene un proyecto que nace de dentro, como que ya va a tener la necesidad de sacarlo a la luz. Y probablemente la vida le ponga por delante situaciones que le diga, tienes que hacerlo. Pero al final creo que lo importante es, aparte de creer en ti mismo y hacer con muchísima ilusión todo aquello que te llame, también rodearte de gente que te pueda dar la fuerza que necesites en ese momento, apoyo, que te haga creer en ti y sobre todo que también se alegre genuinamente por las cosas buenas que te pasan y no sea una típica relación de envidia, no, que sea completamente sana, en la que cada persona apoya los proyectos de los otros. Y creo que eso al final es como la base más importante para continuar con las cosas que te gustan. Creo que un poco es seguir tu intuición y escucharte un poco de qué quieres hacer, qué te llama. En mi caso al final siempre ha habido como un camino un poco marcado sutilmente
yo qué sé, siempre he leído mucho y al final era como un poco claro el que yo tenía que ir siguiendo esas cosas para llegar a donde estoy aquí ahora mismo. Hay como señales y tú tienes que darte el espacio como de escucharte y decir, esto es lo que me llama y lo que quiero hacer. Totalmente, creo que cuando eso vas por un camino que es por ahí, lo vas notando, te va vibrando y la energía es por donde es. Y otra pregunta que bueno, que creo que esto como seres humanos nos pasa a todos, nos desanimamos, tenemos días peores, tenemos rachas que no sabemos cómo sobrellevar. Entonces, ¿algún consejo que tú has usado o que podría dar en relación también a la escritura para esos días más bajillos de energía? Sí. En general, cuando siempre tengo emociones así negativas y tal, siempre acabo llevándolo al ámbito del arte y al final lo malo que vivo, entre comillas, sí que lo suelo transmutar un poco, pues eso, en arte. Es decir, bueno, paso esto, pero lo que siento voy a dejarlo escrito en un poema o voy a hacer algo con ese dolor, por así decirlo. Pero es verdad que cuando ese dolor me lo provoca justamente lo que yo estoy haciendo ahora mismo con la escritura, es algo más difícil, pero totalmente normal que cuando estemos en un proceso creativo nos entre el síndrome del impostor, nos agobiamos con tiempo, con plazos, con la productividad, que a mí es una cosa que me preocupa siempre muchísimo. Así que bueno, con el síndrome del impostor, yo en mi caso personal, siempre lo que me ayuda básicamente es un círculo de amistad, de familia, que me devuelva un poco como a mi zona de decirme, sí vales. En plan, las cosas que estás pensando son pensamientos, están en tu cabeza y no en la realidad. Entonces, también ser una misma amable. Hay veces que está genial el que tener a alguien que te lo recuerde, pero cuando no hay nadie también tienes que decírtelo tú. Y aprender un poco a identificar que todas esas cosas que sientes, que al final son cosas pasajeras, que no es la realidad, no una verdad absoluta. Y darte el espacio de tú sentirte mal y frustrada, que al final también es parte de todo del proceso, pero no desanimarte y no dejar que eso no te deje el continuar mejorando y haciendo cosas mejores. Es verdad que también cuando la productividad un poquito me hace sentir mal, parar y decirte no hace falta que llegues a esta fecha con esto. Disfruta, no te presiones, que salga lo que tenga que salir cuando tenga que salir y no intentes todo el rato imponerte algo, porque al final si no pierde la magia que tiene el hacer las cosas porque te nacen y porque te hace ilusión y tiene que despertarte a ti. Y un consejo que yo le diría a alguien que al final pues tiene miedos y tal, para lanzarse, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Al final, si tú lo haces por y para ti, vas a estar orgullosa del resultado y no vas a perder nada. O sea, vas a tener más cosas que te sumen. Que no sale como esperas, al siguiente. Y si sale, pues al final son cosas que vas aprendiendo, que vas sumando experiencias y no hay al final ninguna derrota, ningún fracaso. Son un balance entre una cosa y otra. Ya tienes tu primer libro. Sí. ¿Cómo van otros proyectos? ¿Cómo estás gestionando otros nuevos libros o cómo va todo eso? Yo, bueno, desde que ya he comentado antes que desde cuarentena estoy escribiendo lo que fue mi primer proyecto así más grande, que es una novela. Todavía no tengo muy claro si se va a hacer biología o trilogía, pero no se va a quedar en un solo libro. Entonces, bueno, eso me ocupa muchísimo tiempo ahora mismo, en lo que estoy más centrada, y siempre continuar con la poesía. Al final, es verdad que sí tengo horarios como más estrictos con la novela, porque al final tienes que sentarte, escribir y tal. Ya está terminada, lo que estoy haciendo es un proceso un poco de corrección y perfilar cositas que necesito para que cuando se publique esté como más limpio. Pero es verdad que lo que ya el proceso de escritura está terminado. Y bueno, con la poesía, cuando me vienen cosas y no paro de escribir nunca. Siempre estoy con una libreta, con el móvil, apuntando en notas. Y bueno, se vienen muchos otros proyectos, siempre estoy maquinando y tal, nunca voy a estar, creo que sin una idea en la cabeza. Pero bueno, en un futuro se verá. Eso es genial, además, eso, poder plasmar el arte de esa manera y que siempre tengas letras y versos que escribir. Otra cosa que te quería preguntar es ¿por qué crees que deberían leerlo? ¿Qué crees que es la esencia del libro? Pues yo creo que con este libro he conseguido plasmar lo que ha venido siendo un año en el que lo estuve escribiendo, que fue segundo de bachillerato. Creo que he crecido muchísimo, he aprendido mucho y al final ha sido un espacio donde darme la seguridad de expresarme
y de decir, puedo sentirme mal, puedo sentirme bien, puedo pasar de una emoción a otra y es completamente normal, porque al final la vida es eso, es estar un día en un lado y otro día en otro, y normalizar un poco el sentir, que a veces que da miedo, tanto el estar en un momento más malo, da un poco de cosa, por así decirlo, sentimos que debemos estar bien y no le debemos eso a nadie, y también el sentir bonito y el sentir cosas especiales y el guardárnoslas porque se esté mal visto, que al final somos seres humanos y yo creo que el sentir y el expresar es como de las experiencias más bonitas que tenemos y que tenemos que usarla. Es un poemario, está todas mis emociones, todas mis ilusiones ahí y creo que le puede servir a la gente, pues eso, para ver todas las emociones que nos pueden embargar al final en un proceso como en la vida y sentirte un poco reflejado en él, porque al final no solamente toco temas a lo mejor más universales como puede ser el amor, sino que al final también estoy expresando los miedos que siento, los momentos de ahogo, de ansiedad, la felicidad, el amor al arte y al final creo que hay muchísimos temas que son especiales el leerlo y el acercarte a él. Y creo que al final todo el mundo, en última instancia, sentimos lo mismo. Tú puedes sentir una cosa y puedo sentir otra, pero al final siempre vamos a estar conectados y siempre que vemos un trabajo en el que alguien ha puesto pasión, vas a sentirte un poquito acercado a él y al final vas a conectar con esas emociones. Totalmente, cuando me lo estaba leyendo era como, madre mía, todas las cosas que te hace que vibren en ti. ¿Sí? Y sí, porque además eso, había algunas en concreto que era como, me las volví a leer y me las volví a leer y era como, es eso, te hace sentir nuevas cosas, conectar con algunas que tienes ahí pero no sabes cómo gestionar y me encantó la verdad. Y otro tema que quería preguntarte era sobre temas ventas, estadísticas, Amazon, ¿cómo lo llevas todo? Bueno, yo como este proyecto lo quería hacer por mí y para mí y al final era lo primero que sacaba y no tenía en mente realmente decir, bueno, tengo que llegar a esto. Lo que he hecho ha sido no mirar nada de ventas, no mirar nada de números y quedarme con él, lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando y la gente que me escribe de me lo he comprado, me lo he leído, me supone historia, pues me alegra muchísimo, me hace súper feliz, pero no quiero obsesionarme con ver a cuánta gente ha llegado, cifras no quiero, porque si no, siento que lo voy a hacer por otros motivos que no son los que a mí me lanzaron a escribir por primera vez y no quiero que se quede como en esa parte superficial, o al menos de momento, que es verdad que no voy a ganarme la vida de esto, aunque en un futuro sí lo espero. Pero ahora mismo no voy a comer de esto, así que lo quiero hacer por disfrute y no obsesionarme ni coger una relación negativa con esto. Lo veo de una manera preciosa, además eso de saber dividir diferentes tipos de cosas que tienes que gestionar al escribir también. Y yo creo que también la finalidad es eso, que la gente lo lea, pero no tienes por qué estar constantemente sabiendo si mucho, si poco, sino que la gente disfrute con ello y de verdad lo aprecie. Exactamente. Bueno, después de hablar de tu libro, me gustaría que nos contaras un poco más personal tuyo y cómo lo dedicas luego a la escritura. Entonces, un punto de inflexión que te haya marcado mucho y que te haya hecho ver la vida de otra manera. Recientemente, sobre todo, yo quería entrar a una carrera, quería hacer arte dramático porque yo hice el bachiller de arte escénica y tal, y no entré. Y bueno, durante el verano me ha costado aceptarlo, básicamente ha sido un momento difícil y tal de mi vida, sobre todo cuando yo ya pensaba como que había llegado a un punto en el que estaba bastante bien y pues ha sido darme cuenta, porque siempre se sabe como de teoría, pero en la práctica me costaba verlo o no terminaba de creerlo, pero ha sido un momento de darme cuenta de que realmente como que las recaídas pueden aparecer y que no pasa nada y que no va a ser siempre ir subiendo así, que al final se da para abajo, luego para arriba, pero que al final siempre lo que aprendes en un punto de tu vida va a estar ahí para ti. Al final decidí que este año no quería meterme a hacer otra cosa simplemente por sentir que estaba ocupada y nada, y al final me ha servido para darme cuenta que realmente lo que quiero hacer es escribir y ha sido una forma de ponerme a hacer lo que yo realmente quería, porque ahora básicamente soy escritora a tiempo completo este año y aunque en un futuro es verdad que sí ya quiero hacer otras cosas y tal, estoy ahora mismo completamente dedicada a la escritura y no lo habría hecho si no hubiese sido pues por aquello de no entrar a la universidad. Pero bueno, básicamente de todas las cosas malas se puede sacar algo bueno y aunque es verdad que ha sido un verano duro y difícil, pues como digo, me hacía ilusión sacar un nuevo proyecto y tal,
y ahora pues estoy muy muy ilusionada con eso. Y también el aprender que las cosas pueden cambiar y que no tienes que seguir toda tu vida con un plan que tenías en tu cabeza, que puedes cambiar de opinión, cambiar de gusto, cambiar de intereses, y que está bien, que a veces que sentimos que como que nuestra identidad va unida a me gusta hacer esto, o quiero estudiar esto, o quiero hacer esto, te puedes dar cuenta por cosas de la vida, pues que todo da muchísimas vueltas y que puedes cambiar, y también permitirte el no encasillarte en un ámbito de la vida e ir experimentando cosas diferentes que te llamen en cada momento. Me parece genial eso que hablas también de los cambios y de cómo gestionarlo y de afrontarlo. Y ya haciendo como un contraste con los cambios, ¿cuáles son en tus hábitos los que son irrenunciables, los que siempre haces, cosas que también interfieren en la escritura, que haces en tu rutina diaria? Este año al final, como estoy comentando, está siendo un año muy diferente porque al final no tengo ningún estudio así como reglado, básico, ¿no? Sí. Básicamente, es como rarillo, pero yo soy una persona muy muy de rutina, muy de hábitos, porque siento que al final tener un poco de orden me ayuda a llegar a las cosas que yo quiero y tal. Cosas que no renunciaría, en general, el levantarme por la mañana y madrugar y sentir que bueno, que al final estoy aprovechando un poco así el día y eso, por mucho que no tengan como un horario fijo. El obligarme yo misma a ponerme una rutina y decir, voy a empezar el día con lo que más me gusta. Sobre todo lo que hago para empezar con un ánimo así fuerte y tal. Me gusta muchísimo meterme a Pinterest porque me llena muchísimo de inspiración y al final empiezo como el día pues viendo como cosas visuales, que a mí lo visual me encanta, que me transmiten cosas, emociones bonitas, y cuando a lo mejor sé que estoy más baja o tal de energía, mis frasecitas que me ayudan como a mantenerme bien. Y luego el deporte me está ayudando también muchísimo a nivel mental y creo que es súper importante al final dar con algo que a ti te gusta, relacionarte bien con tu cuerpo de una forma sana y moverte y sentir como que tienes energía, básicamente. Y luego, por supuestísimo, el escribir, que al final si me he puesto yo un horario para escribir y no dejarlo, porque es verdad que con la poesía no, con la poesía pues cuando yo siento que hay alguna idea ahí por la cabeza, lo escribo, sea el momento que sea. Que con el libro, al final, si es ponerte y decir, pues voy a ponerme a hacer este capítulo. Y pues como ahora sí con correcciones, es algo como menos creativo, entre comillas, un poco. Así que sí que tengo un horario así que un poco más cerrado, a pesar de que al final puedo ser siempre flexible cuando me veo más baja, que no me está fluyendo la escritura, la narración o lo que sea. Pero es verdad que siempre que puedo, intento ceñirme a él. Puedo dedicarle fácilmente 20 horas a la semana a la escritura, cuando menos, y luego ya es verdad que sí voy tirando para arriba. Hay días que estoy súper inspirada y digo, venga, más. Y luego darme también muchísimo espacio para yo sentir que estoy haciendo cosas que me gustan, descansando, dejar la mente un poco reposar, que no siempre todo sea el estar al 100%, porque hay veces que simplemente tienes que estar tirada en la cama leyendo, verte una serie, yo que sé, salirte, darte un paseíto y conectar un poco con el mundo, y escucharte un podcast, aprender, pero siempre dándome el espacio para ver lo que yo quiero, lo que yo necesito y cómo yo soy feliz, básicamente. ¿Algún libro o varios libros que te hayan marcado y que sean como principales para ti? Sí, bueno, yo en la época de la adolescencia, que al final sigo en la adolescencia, pero cuando empecé, sobre todo me ayudaron muchísimo la trilogía, sagas y tal, de fantasía, de ficción, que comencé a leer en esa época, porque fue como un punto así de cambio en mi vida, porque yo venía de leer muchísimo ya en primaria, muchísimo, libros pues eso, más de niña, que también al final fueron los que me introdujeron en la lectura, que yo por ejemplo me leía muchísimo los libros de Thea Stilton y de La princesa del reino de la fantasía, me encantaba, y es verdad que yo ahí empecé ya el amor por la lectura y el interés por el escribir. Me acuerdo de apreciar, de decir, qué bonito escrito está esto, no sé qué, pero ya cuando empecé, pues ya en secundaria y tal, empecé a leerme pues Los Juegos del Hambre, Divergente, Cazadores de Sombras, Harry Potter, y han sido un poco como lo que ha conformado yo creo que mi identidad como escritora y como lectora, y han sido súper importantes para mí. Y luego ya en momentos posteriores también diría libros
ya también de novela negra y de thriller. Mis autores favoritos son Eva García Sáenz, Javier Castillo, y un poco lo que yo leo, lo que creo que me nutro a mí muchísimo como escritora. Victoria, me gustaría que nos contaras algo que has aprendido con esta publicación y todo lo que eso ha conllevado el proceso como para concluir. Yo creo que lo que más he aprendido ahora mismo con el proceso de publicación del poemario y tal, y esto me ha enseñado, es sobre todo que parece muy frase hecha, pero tienes que disfrutar muchísimo el proceso de lo que estás viviendo, pero en ese momento. Porque voy a hablar de mi experiencia. Yo hace un año mismo, mi sueño más grande del mundo sería verme un libro publicado. Entonces cuando tienes un sueño al final tiendes como eso, a ponerte una meta. Y llegar a esa meta, tengo un libro publicado y ahora siempre te genera una especie de expectativas que quieres más siempre. Y ahora claro, ahora ya tengo esto, entonces ahora digo, bueno, pues entonces lo que me gustaría es, yo qué sé, pues que ahora se haga famoso el libro y que la gente me conozca. Pero claro, si yo llegase a eso, sé que al final seguirá queriendo más y fijándome en otros autores más grandes que yo, en más libros, más cosas, y al final me estoy perdiendo como este comienzo y esta cosa tan bonita de he publicado libros, voy a disfrutar ahora mismo, de que la gente que me quiere me está apoyando, de que haya gente, por pequeña que sea, que vayan de un día a otro descubriendo mis poemas. Y bueno, hace mucha ilusión y creo que si dejamos de mirar tan a largo plazo y siempre estar fijándonos un poco en la cumbre, vamos a ver que el paseo que estamos haciendo ahora mismo también es muy bonito y es muy digno de admirar también. Me parece muy bonito eso que cuentas de poder disfrutar del presente, sí, y de disfrutar de que ahora has publicado tu primer libro y estás en proceso de otros proyectos, pero sin dejar esa parte de que estás ahora, sin adobarte por un futuro. Y bueno, para concluir esta entrevista, para concluir con Victoria Vargas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes? ¿En Amazon? ¿Cómo te buscamos? Mi cuenta personal es Victoria Vargas y luego la cuenta que nos interesa, que es la de poesía, que al final pues subo las cosas más creativas y tal. Y también hago algunas reseñas de libros y eso, estoy intentando ahora mismo animarle un poquillo más la cuenta. Se llama Toris Words y luego podéis encontrarme también en TikTok y en Pinterest como Victoria Vargas, también igual que la personal. Y en Pinterest subo siempre todas las fotos con las que acompaño los poemas. ¿Y en Amazon cómo te encontramos? En Amazon eso? Para comprar el libro. Aquí lo tenéis. Dejaré los enlaces por abajo de las redes y de Amazon. Perfecto. Pues básicamente o buscáis Lo que no se calla a medianoche o tenéis todos los enlaces básicamente para comprarlo directamente desde mi perfil, tanto de una cuenta como de otra. Lo tengo en la biografía o en destacadas. Pues nada, Victoria, muchísimas gracias por participar en este proyecto, por contarnos tantas cosas, por enseñarnos parte de la literatura, de la escritura, y que muchísimas gracias por enseñarnos lo que más te gusta y lo que amas. Muchísimas gracias, el placer es para mí.